buenas tardes. Bueno, pues primero que todo, gracias por venir, estar con nosotros hoy. Deciros que es la primera vez que hago esto, es la primera vez que hacemos esto. La idea detrás de esta sesión es buscar a través de los medios pues, una mejor comunicación, abrir un espacio para intentar informar y resolver dudas. Llevamos trabajando meses detrás de esta sesión, contactamos con personas que tienen metástasis óseas a través de asociaciones y se nos han enviado diferentes preguntas que las hemos elegido y algunas eran repetidas y al final han quedado 20 preguntas que son las que estaban conectadas en la página web. Tenemos un medio de soporte que utilizaré para ir ayudando, para ver imágenes y que quedará también luego colgado en la web con los puntos claves de cada una. Intentaremos pues en el transcurso de la sesión ir respondiendo las preguntas, aunque hay que entender que debido a cómo funciona Instagram, pues algunas preguntas salen muy rápidas y bueno, de hecho yo tengo el móvil mirando de la otra manera para que se enfocase mejor, entonces tengo personas que me están ayudando para intentar tomar notas e intentaremos pues durante esta hora resolver todo lo que podamos. Entonces lo primero pues podemos pasar a la primera diapo. Entonces la misión de esta sesión sobre todo es informar, que podamos dar información a los pacientes que tienen metástasis óseas. Luego el concepto de dar empoderamiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que los pacientes tengan herramientas para entender su enfermedad, para sacar lo máximo de las visitas con sus especialistas, para que entiendan términos médicos y para que pueda ser más llevadero y evidentemente tenga mejor resultado todos los tratamientos que se le propongan. En ningún motivo, y que es lo que pongo aquí, no pretendo realizar ni pretendemos realizar o solucionar consultas específicas médicas, ya que en general los medios, el correo electrónico, la página web o medios como los de hoy o Facebook o Instagram jamás van a sustituir lo que es una visita médica. Hemos de entender que las visitas médicas no solo requieren una interpretación de pruebas, hoy en día hay muchísimas pruebas que se pueden compartir online, la resonancia, la radiografía, pero esto va acompañado de una exploración física, entender el paciente, de dónde viene, cuáles son sus expectativas, y es la confluencia de estas dos cosas la que nos da el diagnóstico, el tratamiento y el mejor enfoque para el paciente. Entonces, en ningún momento queremos y lo iréis viendo a medida que hablamos de las preguntas, que a través de estos medios solucionemos problemas individuales de los pacientes. ¿Vale? Pasamos a la primera pregunta que se nos envió, que nos decía, teniendo metástasis óseas, si hay una fractura, ¿qué alternativas hay? Pasamos a la siguiente diapo. Entonces, hoy en día tenemos muchas alternativas. Durante mi experiencia no hemos tenido nunca un paciente que no le pudiésemos dar una solución a un paciente con una fractura. La solución más común es una que tenemos hoy. Si no se ve bien, no os preocupéis, que luego el PowerPoint quedará colgado en el blog. Vemos una típica fractura patológica y realizamos un tratamiento con lo que es un enclavado femoral, que es una barra de titanio que va dentro del fémur. La siguiente opción sería lo que sería una resección. Esto significa que después de una fractura patológica lo que hacemos es quitar la parte enferma o donde está la fractura y lo reemplazamos por una prótesis. Estas son prótesis distintas a las prótesis normales, son prótesis llamadas prótesis tumorales, son procedimientos más complejos. También, siguiente, luego podemos también tener fracturas vertebrales que puedan requerir una instrumentación vertebral. Siguiente. Entonces, ¿con esto qué quiero decir? Que hay alternativas individualizadas a cada paciente en el contexto de la enfermedad, en qué momento están ellos, y lo que van a lograr es restablecer su funcionalidad y sobre todo mantener o devolver la calidad de vida que el paciente tenía antes de la metástasis ósea y de su fractura, evidentemente. La siguiente pregunta que bueno, antes de eso, quería enfatizar que es muy importante, antes de llegar a una fractura,
lo que trato, y lo veis mucho en la página web que hemos redactado, es que todo paciente que tenga una metástasis ósea debe tener un control periódico de tanto en tanto con un traumatólogo sobre todo especialista en esto, porque lo que tratamos de promover es que las fracturas se pueden prevenir, y muchas de ellas, pues no solo con el tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, sino que en ocasiones cuando el hueso está tan debilitado lo podemos operar antes de que se fracture, y es el ejemplo que vemos aquí. Es una paciente que tenía dos lesiones o varias lesiones en los dos fémures, y decidimos operarle los dos fémures con lo que es un enclavado femoral. ¿Cuál es el beneficio de esto? Pues que los pacientes no tienen el evento de la fractura, que puede ser muy doloroso y muy desagradable, sino que también pierden más sangre, están más tiempo hospitalizados, y luego esa fractura tiene que pegarse o tiene que hacer el proceso de consolidación o cicatrización. Cuando operamos de manera preventiva, no llega el evento de la fractura y la recuperación es más rápida, hay menos pérdida de sangre y menos tiempo de la hospitalización. Por eso es que la valoración de metástasis óseas con riesgo de fractura es una cosa fundamental para prevenir las fracturas por metástasis óseas. La segunda pregunta que se nos envió era: ¿es aconsejable la vitamina D para fortalecer los huesos y con qué frecuencia y en cantidad? Entonces aquí es un término que se estableció hace mucho tiempo, es como el término de los protectores gástricos, que es una cosa que quedó muy establecida en los pacientes para tomar lo que se llama antisecretores de ácido. Pues alguien puso la frase protector del estómago y eso quedó, pues la gente lo asume como tal y toman protectores para el estómago, lo mismo para fortalecer los huesos, pero hay que entender que el metabolismo del hueso es una cosa compleja que depende de muchos factores, no solo de algo como la vitamina D, y ahí es donde sirve para explicar que hay muchos tratamientos que no dependen de una cosa que pueda tomar una persona para lograr un efecto muy importante. Es decir, que creamos porque leemos en alguna revista o que un amigo o un vecino con buenas intenciones diga: no, toma vitamina D para fortalecer los huesos, hay que pensar que hay mucho más detrás. La vitamina D en realidad lo que hace es mejorar la absorción del calcio al torrente sanguíneo. Para a partir de ahí el calcio también tiene que entrar al hueso y fijarse en el hueso. Y eso es otra parte del metabolismo. Entonces, ver que solo es una parte del metabolismo. Entonces, que para fortalecer los huesos como un órgano vital y vivo, sobre todo responde a la alimentación global en general, pero también a la actividad que hagamos. Cuanto más deporte o más activos estamos, más fuertes están. Y de la misma manera, a medida que vamos haciendo menos ejercicio, saliendo fuera o recibiendo el sol o caminando, tienden a debilitarse. Todo ese es el contexto de que da el debilitamiento y fortalecimiento de los huesos. Entonces, en general, la vitamina D debe tomarse en combinación con calcio. Normalmente son comprimidos que se toman una vez al día, pero muchas veces estos calcio más vitamina D se toman asociados a medicaciones que ayudan a la absorción del calcio al hueso, a la fijación del calcio al hueso. Y aún así, con todo esto, muchas veces no se logra el fortalecimiento del hueso. Eso depende de otros factores, ya que la quimioterapia puede influir, y la falta de actividad, la falta de sol, todo esto. Entonces, es el contexto de todo, más que la vitamina D aislada. La siguiente pregunta, y también nos sirve para esto, nos preguntaban: ¿la vitamina D ayuda al sistema inmune? Entonces, la respuesta que yo doy pues es podría. ¿Por qué? Sí que hay estudios, y esto es lo típico a lo que nos encontramos en las revistas de circulación común, de algún estudio en una universidad reconocida que dicen: bueno, se han estudiado en ratones que dándoles vitamina D su sistema inmune ha mejorado. Pero eso, primero, no significa que en humanos eso va a tener una trascendencia, y segundo, en el contexto en el que estamos, que eso llegue al punto de que va a mejorar el sistema inmune y mejorar el atacar al cáncer o a las metástasis. Entonces es un salto muy grande, pero entiendo que las personas, en el miedo de buscar todo para intentar mejorar todo su cuerpo contra una enfermedad tan seria como es el cáncer, pues tiren de todo. Pero esto hay que matizar, es decir, matizar porque
tanto los medicamentos como los alimentos, siempre en exceso o por defecto, pueden producir perjuicios. Entonces, no siempre una vitamina D va a mejorar el sistema inmune y nos va a proteger o va a mejorar la situación en relación a un cáncer. Entonces, todo eso requiere una interpretación muy importante de estudios que vayan saliendo. Entonces, por eso queda la cuestión en podría, como mucho podría, ¿no? La siguiente pregunta que se nos envió es ¿qué otras cosas, incluso naturales, podemos tomar para la osteoporosis generada por la medicación? Entonces aquí un poco. Primero, saber qué es la osteoporosis. La osteoporosis está muy bien definida por la Organización Mundial de la Salud y tiene una prueba que en general es la densitometría. Y partiendo de ahí que un médico nos ha diagnosticado de osteoporosis, pues tenemos que valorar qué grado y qué es lo que tenemos que hacer para tratarla. Entonces, el tratamiento médico no voy a entrar en ello porque, como os dije, eso ya es individualizado a algún paciente. Pero sí que hay algunas cosas en general de la alimentación que toda persona, no solo con cáncer y con metástasis, puede hacer para mejorar el aporte de calcio. Esos son tomar lo típico que todos sabemos, los lácteos, pero cosas que no nos vienen a la cabeza como la brócoli, la espinaca o la berza, pueden ser alimentos que tienen alto contenido en calcio, y las almendras, por ejemplo. Y lo mismo, la vitamina D, pues está muy presente en el salmón, en el atún y en el arenque. Son dos cosas, en general, la vitamina D y el calcio, que podemos obtenerla a través de estos alimentos, que pueden mejorar la situación de osteoporosis de una manera natural. Y evidentemente, como habéis leído en el post o en el blog que escribí yo hace 10 días o así, la importancia del ejercicio, porque nuevamente los huesos responden a las necesidades y a las exigencias a los que los sometemos. Cuanto más ejercicio hagamos, más fuertes se van a poner, responderán a los estímulos que a los que les pongamos. ¿Ha habido alguna pregunta actualmente, de momento? Bueno, sí, recordar que podéis intentar enviar alguna pregunta si tenéis alguna duda. Al final, en todo caso, dejaremos un espacio abierto para solventar o intentar contestar cosas que no hayan quedado claras. La siguiente pregunta es: cuando tenemos múltiples metas óseos, se refieren a metástasis óseas, y se tienen contractura, ¿qué tipo de tratamiento hay? Entonces, aquí estamos hablando de dolor, porque al fin y al cabo el paciente lo que interpreta es que pueda tener o una contractura o un dolor por una metástasis. Entonces, lo primero que pongo yo es importante separar a nivel de una evaluación médica que el dolor no sea por una metástasis y que esa metástasis requiera un tratamiento, dígase radioterapia, o porque ha progresado de un cambio de quimioterapia o una cirugía, por decirlo así. Y entonces, si queda claro que no es un dolor por una metástasis, si es un dolor por una contractura, los pacientes, a pesar de tener metástasis óseas, no quieren decir que no puedan tener contracturas y que su tratamiento no sea igual que cualquier contractura, porque al fin y al cabo, si es una fisioterapia, que es lo que normalmente mandamos, o una rehabilitación, lo que normalmente mandamos para las contracturas, no tiene por qué ser diferente, siempre que se haga con sentido común, con cariño y con mimo, no tendría por qué afectar a un paciente con metástasis la solución de sus contracturas. Entonces, en ese aspecto, pues aquí, en lo que es la cadera, podríamos tener un paciente con una imagen de una lesión lítica que está a punto de romperse, y aquí es el hecho de no confundirlo, pues, o no solo con una contractura, con una lumbalgia, que es una consulta muy frecuente en traumatología, que la gente como que no le da importancia, ¿no? Tienes una lumbalgia y se irradia la pierna, y en verdad el paciente lo que tiene es un fémur que está a punto de romperse, lo que luego sucede. Entonces, por eso, cualquier cosa que sea repetitivo, que muchas veces vayáis a la consulta y que veáis que las cosas no van bien, pues tenéis que insistir, porque igual es por una progresión metastásica y requiere una valoración, porque lo que no queremos es que se termine rompiendo porque está llamado una contractura o una lumbalgia. Entonces, un poco en la misma línea, aquí nos preguntaban en este último caso, si tenemos una contractura, ¿podemos acudir a un fisioterapeuta? Vuelvo a lo mismo, si hay una valoración médica y queda con una contractura, no vería ningún problema porque se fuese a hacer fisioterapia, algún ejercicio, yoga, pilates, siempre dentro de las indicaciones individualizadas de cada paciente, no generalizadas. Pueden hacernos bloqueo de nervios cuando una metástasis ósea en la columna nos irradia la pierna y no termina de pasar el dolor a partir de
radioterapia. Entonces aquí estamos hablando de una paciente que tiene una metástasis a nivel vertebral, que a pesar de que le han dado radioterapia, la paciente continúa con un dolor que le irradia por la pierna o que le afecta a un nervio y que ha quedado diagnosticada como una alteración nerviosa por la metástasis. Entonces sí, una de las opciones puede ser, siempre con una valoración médica, que deriven a centros especializados, que normalmente en los centros son lo que se llaman las clínicas de dolor, donde pueden hacer estos bloqueos directos para mejorar la analgesia. También existen otras herramientas que son las ablaciones percutáneas. En este caso se realiza un procedimiento por los radiólogos donde el paciente va al TAC y en el TAC con mucha precisión se introduce una aguja y se quema o se anula o se oblitera la metástasis vertebral que está dando los problemas. Eso se llama una ablación percutánea y es otro recurso aparte de la radioterapia para este tipo de problemática. Podemos pasar a la siguiente. ¿Cómo puedo diferenciar el dolor de una contractura al dolor causado por una propia metástasis? Aquí hemos de pensar que las dos cosas pueden coexistir y no esperamos, ni mucho menos, ni con la información que está en nuestra página, ni con lo que yo os explico hoy, que vosotros actuéis de médicos. No, creo que siempre el médico debe estar ahí para aclarar, escucharos, entender que podéis tener una contractura o por estrés o por el dolor reflejo de la misma metástasis, o que en verdad no es una contractura y es una metástasis, porque hay regiones conflictivas. Por ejemplo, aquí tenemos un caso de una metástasis en el húmero proximal, que sería más o menos a esta altura, y eso puede confundirse pues, con la típica dolor cervical o la contractura. Entonces el paciente puede decir, no, me duele el hombro, y algún médico que no muestre interés o que le dé una banalidad, pues contractura, y luego esto pues pueda terminar rompiéndose o progresando. Entonces requeriría una evaluación para decidir si hacemos tratamiento para la contractura o si es una metástasis. Nos envían una pregunta que nos dice: actualmente, esta es una pregunta que nos envía Juan José. Actualmente existe un tratamiento para reducir las metástasis óseas. En general, las metástasis óseas las consideramos una fase avanzada del cáncer en el cual está en varios sitios, y para reducir el global de ellas tienen que ser tratamientos que circulen por todo el cuerpo. Esto es básicamente la quimioterapia o la inmunoterapia o los que alteran el metabolismo del calcio. Todos ellos pueden llegar en general a estabilizar las metástasis óseas. Sí que es verdad que hay veces cuando hay una excelente respuesta a según qué terapia, estas pueden reducir. Podríamos tener en cuenta algunos pacientes que solo tuviesen una metástasis y se opera y se quita. En ese caso se reduciría o se quitaría completamente esa metástasis y sería una opción en la cual una cirugía podría reducir. En este caso sería quitar totalmente la metástasis y buscar que el paciente quedase libre de enfermedad. En eso hay un capítulo aparte en la web donde lo que se llama resecciones oncológicas de las metástasis son en pacientes seleccionados. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué tiempo de ejercicio físico no es recomendable y cuál sí? Entonces aquí volvemos a que tiene que ser muy individualizado esto, porque cada paciente está en una fase distinta y ahora veréis unos ejemplos. En general, y sobre todo con el post que puse yo de lo que era la Sociedad Oncológica de Australia, que ha hecho un dictamen de posición de sociedad en el cual recomienda a todos los pacientes con cáncer hacer deporte, pues lo que tenemos que es entusiasmar y estimular a todos los pacientes a hacer ejercicio. Entonces esto tiene que venir individualizado a cada paciente, porque cada uno tendrá unas lesiones y una actividad deportiva que puede ser de riesgo o de beneficio para él. Entonces, ponemos la siguiente imagen. ¿Hay algún complemento alimenticio natural que ayude a que los huesos fortalezcan? Y no, te has pasado. Sube. No, está bien, era la siguiente pregunta.
¿Hay algún complemento alimenticio natural que ayuda a que los huesos se fortalezcan? Ya que con mi ensayo no me dejan tomar nada de nada. Entonces volvemos a la recomendación de que calcio y vitamina D, pero en ese aspecto creo que es importante, como siempre, comunicarte con tu médico, buscar qué alternativas hay. En general, la mayoría de lo que son buscar a través de nutricionistas las modificaciones de la alimentación diaria, más que complementos o concentrados de ciertas cosas, creo que no habría ninguna incompatibilidad para los ensayos clínicos. Creo que es algo que debes comentar con tu oncólogo, que te lleve, presentarle esta duda, que para ti es importante, y buscar las alternativas, que seguro las hay. Pasamos al siguiente. Tenemos, doctor, otra nueva pregunta, no sé si quiere contestarla. Sí, claro. Entonces, Gloria nos dice que soy paciente HER2, que es una categoría de pacientes con un tipo de carcinoma de mama, con metástasis óseas. Los huesos pueden recuperarse de esas lesiones metastásicas. En general, la situación actual, excepto situaciones puntuales, es que estas metástasis óseas se logran cronificar. Quiere decir que aproximadamente entre un 40 y un 50%, ojo, de todos los cánceres de mama en general, podrían llegar a una situación de estabilización y cronificación. Algunos de ellos, como dije previamente, podría reducirse, pero no es lo más frecuente, sino que logran es estabilizarse. ¿Vale? Pasamos a la siguiente pregunta. Esta me gusta mucho porque, es decir, muestra el interés de un paciente por realizar una actividad que le hace mucha ilusión. Entonces, ¿el pádel es aconsejable con las metástasis óseas en los huesos? Ponemos siguiente. Entonces, aquí usaba esta imagen que antes pensaba que era la que seguía y era la que quería usar con la de mucho ejercicio, poco ejercicio, y pensaba que venía esta diapositiva. Entonces, como podéis ver aquí, esta es una radiografía de pelvis, que es todo esto, y ambos fémures. Y lo que vemos es muchas manchas blancas. Todas estas manchas blancas, es lo que alguna vez había explicado, son metástasis blásticas. Significa que hacen hueso. Son concentraciones de hueso muy compacto. Entonces, es un paciente que, si lo explicamos, por ejemplo, por la web, decir, no, mi médico me ha dicho que tengo muchas metástasis. Sí, pero esas metástasis no suponen un riesgo de fractura inminente. Pueden tener algo de molestias, algo de dolor, porque ese hueso compacto puede ser algo molesto. Pero yo a este paciente, por ejemplo, le podría decir que podría jugar pádel perfectamente, podría montar en bicicleta, podría salir a hacer footing o algo así, según evidentemente su estado de ánimo, su estado cardiopulmonar, muchas cosas pues que le limitarán sí o no, y también lo que le guste, pues igual no le gusta el pádel como le gusta la que ha realizado la pregunta. Y esto es diferente a la siguiente diapositiva, donde vemos, esto luego igual lo podéis ver mejor, pero aquí lo que se ve es un paciente que tiene aquí un agujero negro y aquí tiene un agujero negro que es como si le hubiesen metido un mordisco al fémur. Y este paciente solo tiene 2 metástasis. Entonces, a pesar de que tiene muchas menos, no, doctor, yo tengo pocas metástasis. Pero esta metástasis, sobre todo la del fémur, tiene un alto riesgo de que se rompa. Pero alto riesgo de que se rompa levantándose de una silla. Entonces, en este caso, no es que no pueda jugar pádel, sino que este caso probablemente estaría indicado operarlo antes de que se rompa. Entonces ahí viene la idea de que se debe individualizar. Entonces Almudena nos pregunta, en relación a las metástasis, ¿podemos tirar para atrás, por favor? A una más, las blásticas. Sigue. No, pues sigue para adelante, para adelante. Para adelante, ahí. Entonces, Almudena nos pregunta, unas metástasis calcificadas causan dolor, que son como estas. Me imagino que se refiere a esto, lo que llamamos metástasis blásticas. Sí que pueden causar dolor, porque al fin y al cabo el hueso está diseñado para cargar peso, y es como el chasis del cuerpo. Entonces, de la misma manera que un edificio tiene cemento, hormigón y hierro, porque cada uno cumple una función, el hormigón aguanta fuerzas de compresión y los hierros aguantan fuerzas de flexión, el hueso tiene una estructura muy similar. La estructura calcificada aguanta la compresión y el colágeno aguanta la flexión. Eso es lo que nos permite pues, una estructura que aguante y nos permita movilizar. Cuando el hueso es compacto, como es aquí, muy calcificado, algunas de estas propiedades se pueden alterar. No quiere decir que se vaya a romper,
pero hay veces se vuelve pétreo, muy duro, poco flexible, y es ahí donde puede generar dolor. Eliana también nos pregunta, tengo metástasis óseas, me están realizando radioterapia por los lados del tórax, pero llevo 3 días con mucho dolor en el pecho. Es normal. Esto es algo que, como decía previamente, no te puedo contestar yo a través de estos medios porque es algo individualizado. Pueden haber muchos factores para que tengas este dolor. Es decir, la radioterapia puede estar haciendo un efecto secundario, puedes tener dolor en el pecho porque puedes tener algo de ansiedad o una angina de pecho. Puede ser algo tan banal como algo del tracto digestivo. Para esto es consulta con tu médico, explicarle que estás sintiendo estos síntomas y valorar la situación individual. Esto es justo las situaciones que desaconsejaría buscar solución a través de los medios. Porque es verdad que es cómodo esto, hay un acceso directo, pero perdemos mucho, y los médicos perdemos mucha información que puede ser de mucho valor para transmitir la mejor respuesta. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Qué controles hay después de los tratamientos del cáncer de mama para prevenir las metástasis? ¿Cómo se puede saber que hay metástasis? Entonces, la prevención de las metástasis es la lucha a diario de la ciencia y la oncología para evitar que aparezcan. Y de ahí están todos los tratamientos, la quimioterapia, la inmunoterapia. Todo esto lo que busca, aparte de la cirugía, es evitar que el tumor, en este caso pues estamos hablando de carcinoma de mama, que progrese hacia las metástasis. Entonces, en esto se trabaja y es muy a cada paciente el riesgo que tiene de metástasis y los tratamientos que se le están dando para prevenirlo. Al fin y al cabo, las metástasis son lo que hace progresar la enfermedad y lo que nos da la mortalidad de la enfermedad, más que el aspecto local de cualquier tumor. Entonces, la manera de detectarlo, pues en general son las pruebas radiológicas. Aquí os muestro ejemplos, lo que es la radiografía. Un paciente que tiene un dolor es una prueba muy accesible. Tengo dolor en la cadera, se le hace una radiografía y se pueden detectar metástasis. También metástasis que igual no den dolor, pues la gammagrafía, que es otra prueba, o el TAC, también son pruebas que se pueden hacer. Tenemos una pregunta. Sofía nos pregunta cuál sería el tratamiento adecuado para las metástasis blásticas. En general, las metástasis, cualquiera de ellas, pues requiere no solo la valoración por el oncólogo, porque puede ser dolor porque esté progresando y pueda requerir un cambio de la quimioterapia, puede ser también valorar la radioterapia para cambiar o para disminuir el dolor, y también todo paciente debe ser evaluado para que tenga un control analgésico correcto, porque muchas veces no hace falta cambiar la quimioterapia, muchas veces son lesiones que son pequeñas y no vamos a irradiar todas las metástasis, y lo que requiere es un control del dolor. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Cree que debería erradicar el azúcar de nuestras vidas y sus derivados? Entonces esto es importante porque ahora aparentemente se cree, los medios, porque todo esto va por modas, ahora el azúcar es como el enemigo número 1 de la alimentación. Si esta teleconferencia o esta sesión la hubiésemos hecho a principios de los años 80, sería el huevo, que fue castigado duramente como el enemigo número 1. Llevábamos mucho tiempo también con el colesterol. Y en ese aspecto quiero responder que muchas veces de esto salen, de la misma manera, de modas, pues salen intereses económicos para vender uno u otro producto y nos bombardean de cosas de bajo en azúcar, bajo en carbohidratos, intentan que modifiquemos. Y aquí vemos un reflejo de eso. Y yo siempre digo que en todos los centros sanitarios, en los ambulatorios, siempre hay el típico cartel que es este, que a nadie le interesa, porque es súper aburrido y es la pirámide alimentaria. Pero es básicamente lo que todos deberíamos comer, no tiene mucho más misterio que eso, lo que siempre se ha recomendado de una dosis de harinas integrales, frutas y verduras, pescados y lácteos y poco, carnes rojas, y por acá arriba están los azúcares, todos los productos que sean manufacturados o ultraprocesados, pues eso está arriba. Y esto lleva años en todos los ambulatorios.
y en todos los centros sanitarios. Lo que pasa es que no tiene tanta moda detrás como, no, ahora voy a hacer la dieta de solo carnes y verduras y quito todos los carbohidratos, o hago la del tomate, cosas así, que primero tienen poca efectividad porque al poco tiempo nos aburrimos, y segundo, pues es que no tiene sentido porque dejas de alimentarte correctamente. Entonces yo en este aspecto mi respuesta debe ser una dieta balanceada, basada en estos principios básicos, siempre te va a dar los mejores resultados. La siguiente. Tengo un tumor en el esternón y creció una bola. Tengo dolor y se extiende a las clavículas. El radiooncólogo no me quiere dar radiación para mejorar el dolor porque dice que me afectaría el corazón y pulmones, pero mi oncólogo dice que sí es necesario. No sé qué es lo indicado porque no se ponen de acuerdo y quisiera saber si en realidad hay tanto riesgo o sería mejor cambiar de radiooncólogo. Entonces, aquí, pues yo ya lo he mencionado previamente, yo no puedo dar una respuesta médica de esto. Primero, no es mi área, esto es radiooncología y oncología, yo soy traumatólogo. Nosotros, pues en mi área de especialidad, pues damos otras soluciones a otro tipo de problemas, pero me parece una pregunta excelente para mostrar una de las problemáticas mayores que hay hoy en día y que es uno de los objetivos de mi página web y de este tipo de sesiones, es ayudar a los pacientes a mejorar la comunicación con su médico, y en este caso sería entre dos médicos, porque muchas veces los pacientes desafortunadamente se ven que ellos son los que transmiten la información médica, y vienen, no, es que mi otro médico ha dicho esto, y el médico dice, pues, y primero no entiende exactamente cuál es la situación y da su criterio. Entonces, primero la información no se está transmitiendo bien, y yo lo que creo que aquí es que los pacientes igual también piensan que los médicos sabemos de todo, y no es verdad. Hoy en día cada día estamos más subespecializados, entonces sí que requiere que haya una comunicación entre los especialistas. Por eso están los equipos multidisciplinares. Y creería yo aquí, mi recomendación a la persona que nos envió esta pregunta, que intentaría que sus médicos hablasen entre sí, más que ella transmitiese la información, porque lograrían entender el punto de vista de cada uno y lograrían darle el mejor resultado a la paciente. Si ese no es el caso, pues que no es desdeñable o creer que la paciente puede buscar una segunda opinión de otro médico, pero siempre presencial. Doctor, ¿tenemos más preguntas? No sé si... Vale. Entonces, Rocío nos envía, tengo metástasis en el fémur, me molesta a veces y se me está reflejando a la corva. Hace 6 meses me dieron radio y mejoró. ¿Qué puedo hacer ahora? Entonces, en este tipo de situaciones, la radioterapia tiene un tiempo para hacer efecto. Normalmente tarda entre 2 y 3 meses en hacer un efecto sobre la metástasis, pero si vuelves a tener este tipo de dolor, puede ser que está cambiando la forma de la metástasis, lo que yo digo se está secando, entonces está volviendo a regenerar el hueso, y eso puede generar molestias. Pero lo que me preocuparía a mí es que a veces la radioterapia no logra frenar la metástasis y está otra vez progresando, con lo cual una medida sencilla es ir a ver a tu médico, a tu traumatólogo, que te vuelvan a hacer radiografías. Entonces hay unos criterios específicos para saber cuándo una metástasis tiene riesgo de fractura, que es que un paciente tenga mayor dolor al caminar, dolor en reposo, y lo que habíamos hablado previamente o en los blogs, que son metástasis lípticas, que son estos como agujeros en el hueso. En ese caso sería importante valorarlo antes de que tuvieses una fractura. Cristal nos pregunta si el alcohol está contraindicado. Si vemos la pirámide alimentaria, el alcohol en cantidades moderadas, que creo que es un vaso de vino al día, pues podría aportar algún beneficio a la salud. Pero en general, en una situación con cáncer o con metástasis, probablemente no está indicado el alcohol, sería pues contraindicado. Buscaría que no fuese parte de tu dieta habitual, que no te lo recomendaría. Vale. Seguimos a la 16. ¿Suelen doler las metástasis con la medicación? Entonces las metástasis sí
pueden doler, porque el hueso es un ente viviente y el proceso de una metástasis que se está resolviendo o que se está secando o está siendo el efecto de la radioterapia o de medicaciones que también se utilizan del metabolismo del calcio y de los huesos, como es el ácido solendrónico, el solendronato, son medicaciones que se utilizan. Estas medicaciones pueden generar dolor, pero nuevamente, eso es lo menos frecuente. Lo más frecuente o lo que daría miedo, porque las consecuencias pueden ser importantes, es que haya más dolor porque está progresando una metástasis que tenemos aquí en el fémur distal. Podría ser un dolor que se irradia la corva, como nos explicaban previamente. Es una paciente que tiene dolor, no se ve tan bien en la radiografía, o puede ser que a alguien no le dé importancia porque no ha habido un traumatólogo especialista que pueda detectar que esa metástasis tiene riesgo de fractura y el paciente termina presentando una fractura, ¿vale? Entonces, en eso es importante, antes de atribuirlo a una medicación el dolor, que no sea que esté doliendo porque en verdad está a punto de romperse. Cree que el porcentaje de cronificación con los tratamientos actuales que tenemos es alto, y junto con otra pregunta, porque son muy parecidas, estamos cerca de lograr una cronificación o una cura del cáncer de mama metastásico. Entonces, actualmente, los compañeros míos del hospital, aproximadamente, ojo, que esto es muy genérico, porque todos los cánceres de mama, cada uno es su historia y hay muchos subtipos y hay unos más agresivos y unos menos agresivos. Pero en términos generales, a día de hoy, pacientes que solo tienen metástasis óseas, no tienen metástasis viscerales, quiere decir ni en el hígado, ni en pulmón, ni en cerebro, solo tienen la enfermedad principal y pueden tener metástasis óseas, aproximadamente un 50% de ellos pueden estar cronificados. Quiere decir que con la quimioterapia o los ensayos clínicos en los que estén, esas lesiones se mantienen estancadas o no progresan. Y eso puede perdurar aproximadamente hasta 5 años. Pero esto, ojo, concepto general de esto, pero sí que es diferente a muchos otros cánceres, pues yo, por decir, cánceres de pulmón con metástasis óseas, cánceres renales con metástasis óseas, son diferentes, ya diferentes enfermedades y igual no tienen números como los del cáncer de mama, esto de cronificación. O sea que en ese aspecto, los cánceres de mama con metástasis óseas, muchos de ellos sí que pueden lograr una cronificación. Estamos cerca de, pues creería yo que a medida que se cronifiquen más y más y más, probablemente estemos más cerca de una cura, porque eso significa que se están descubriendo vías para parar la célula maligna. Al final, un tumor es un conjunto de muchas células malignas y el metabolismo o el funcionamiento de cada célula pues es extremadamente complejo, con muchas vías. Los medicamentos lo que hacen es alterar esas vías para que la célula no se replique y no progrese. A medida que van descubriendo cómo parar esas vías, las células se mueren o dejan de crecer. Entonces, cada vez que logramos más pacientes cronificados, significa que cada vez tenemos más herramientas para detenerlo. Puede ser que algún día, y ya recientemente se ha publicado un caso de una paciente que a través de un trasplante con un proceso muy complejo lograron eliminar una paciente de su situación de cáncer. Entonces, cada vez estamos más cerca. Ojalá fuese rápido, sí, pero cada vez estamos más cerca. ¿Vale? Doctor, tenemos un par de preguntas más y le traslado la de Almudena, que dice que cuando hay respuesta al tratamiento, ¿cómo se reflejan las lesiones óseas y si hay mejoría? Y le da las gracias. Vale, Almudena, gracias por participar. Hay diferentes formas de verlo. Por ejemplo, en las radiografías, lo que son las lesiones líticas, estas que son las que dan miedo, o las que son como los mordiscos o los agujeros negros, tienden a recuperar un poco el color del hueso, o sea, tienden a volverse más blanquecinas. Eso puede ser, por ejemplo, una respuesta a un hueso cuando lo irradiamos. Esa podría ser una valoración. En las gamografías, cuando es el fondo blanco y vemos las manchitas negras, esas manchas negras intensas tienden a perder intensidad en lo negro. Esos serían como dos herramientas, porque al final el TAC es como una radiografía muy compleja y muy precisa,
pero da un poco más o menos lo mismo que la radiografía. Esas serían dos herramientas. Y otra herramienta que es un poco menos frecuente, pero que es muy compleja y en algunos casos se solicita, que es el PET-TAC, que lo que vemos son como manchas amarillas en el informe, bueno, en las imágenes, pues esas manchas amarillas, que al final es como un bombillo, una bombilla, dejan de tener tanta intensidad y se vuelven más apagadas. Eso significa que las metástasis están respondiendo a la quimioterapia, a los tratamientos, a la inmunoterapia o a la radioterapia. Celia nos pregunta, tengo metástasis en varios huesos. Estoy en tratamiento con fentanilo. Fentanilo es un tipo de morfina, un tipo de analgésico. Y en los últimos TAC se detectó una fractura en una costilla y en la zona dorsal. Con el riesgo de que no se suelde mal. El dolor está controlado con la medicación. Entonces, las costillas muchas veces pueden no cicatrizar o soltar, consolidar, ¿vale? Términos que significan lo mismo. No tienen mucha trascendencia. En ese caso te tranquilizo, Celia, porque se pueden ver las radiografías y ver que la fractura no ha cicatrizado. Es más importante lo que dices tú, que tengas el dolor controlado, porque ese es el punto clave de las fracturas costales. Lo mismo las fracturas dorsales, que se pueden acuñar un poquito y luego también dejar de doler a pesar de que no cicatricen. Lo mismo, no tienen tanta trascendencia como cuando nos rompemos el húmero o el fémur. Pues tenemos una pregunta de Heidi, que le queremos agradecer porque ha estado muy implicada en todo este proceso. Te mando un saludo desde Barcelona. ¿A qué velocidad se reproducen o crecen las metástasis si no tenemos un tratamiento correcto o estamos sin tratamiento? Esto es muy variable, Heidi. Depende un poco del tipo de cáncer. Hay cánceres en general que sí, su aspecto biológico, eso que hablaba de la célula previamente, no es muy agresivo. El mismo cuerpo puede detener o mantenerlo cronificado, por decirlo así. Y en eso quiero decir que si no estás con un tratamiento o el tratamiento no es muy efectivo, su crecimiento no será muy rápido. Si es un tumor muy agresivo, de mucha replicación, sí que puede crecer rápidamente. Entonces eso depende un poco de lo que se llama la biología del tumor, la personalidad del tumor sería. Si es un tumor con muy mala leche, pues rápidamente las lesiones que tiene, si no se están tratando con la quimioterapia o el tratamiento efectivo, pues progresarán. Si es un tumor un poco más tontorrón, por decirlo así, pues puede ser más lento el proceso. Ya que vamos viendo el tiempo y nos quedan un par de preguntas, Monse le pregunta si podría explicar qué diferencia hay entre las metástasis líticas y las metástasis blásticas. Vale. Entonces, son dos tipos de metástasis que pueden ocurrir en general en cualquier paciente, no son específicas a un tipo de cáncer, sí que hay algunas más típicas de unos cánceres y de otros. En general, las dos diferencias son, cuando tenemos una radiografía, las metástasis líticas son las que comen hueso, es decir, el tumor, que en este caso, pues si estamos hablando de cáncer de mama, pensamos que es tejido de la mama tumoral que ha viajado al hueso. Y entonces él poco a poco va creciendo en el hueso, va comiendo hueso y va suplantando hueso por tejido pues, carcinomatoso mamario, ¿vale? En cambio, y hace un boquete, como un queso gruyère, saca bocados. Eso, evidentemente, es como las polillas en la ropa, como las termitas en una pared, se van comiendo el hueso y debilitándolo. Diferente es las metástasis blásticas, que son las que producen hueso. Entonces, en este caso son algunas veces más típicas de cáncer de próstata. El tejido tumoral va al hueso, se implanta allá y empieza a crecer. Y en ese proceso estimula al hueso, porque el hueso es una entidad viviente que se va recambiando constantemente, pues a depositar más calcio y hueso en donde está afectado. Y lo vemos más como manchas muy blancas. En general pueden causar más dolor, pues porque alteran la fisionomía o cómo está el hueso, pero tienen menos riesgo de fractura.
¿Cómo se llama? Futigi. Bueno, esta es Futigi, que nos pregunta: ¿las fracturas lumbares son altamente peligrosas? Depende del nivel. En general, y depende de lo que llamemos o lo que consideremos un peligro. En general, cualquier fractura patológica o cualquier fractura de una metástasis, primero, pues puede producir mucho dolor y mucha discapacidad a un paciente. Una fractura vertebral lumbar, pues a un paciente le puede costar caminar por el dolor, más que haga una compresión. Las fracturas lumbares bajas, en general, no van a suponer un riesgo de paraplegia, que esto es cuando se colapsa la vértebra y el hueso se proyecta hacia atrás e invade donde tenemos el cordón medular. Eso normalmente sucede en segmentos vertebrales más altos. Entonces, no diría yo que la fractura vertebral lumbar por metástasis son consideradas peligrosas, pero sí que pueden generar dolor y una alteración de la calidad de vida del paciente y que requieren su tratamiento. Juan José nos pregunta: ¿en tratamiento con palbociclib y letrozol y solo con metástasis óseas se consiguen cronificar? ¿Cuál sería la esperanza de vida? Entonces, esta es una pregunta más orientada a los oncólogos, que son las personas que han elegido este tratamiento para ti. Yo, como traumatólogo, la parte de la quimioterapia o la hormonoterapia o esto, no soy el que dictamino cuál es mejor o cuál es peor. Probablemente han elegido esto porque consideran que es la mejor opción para ti, con la idea de cronificar o enlentecer la progresión de estas lesiones. Las expectativas de vida, existen tablas o fórmulas que se pueden utilizar, y esto lo puedes dialogar en tu caso con el traumatólogo, porque nosotros tenemos herramientas, o con tu oncólogo, que según tus características, tu tumor, tu edad y otros factores que evidentemente ahora a través de estos medios no podemos comentar o no tenemos la información suficiente, que te pueden dar una orientación de lo que es la expectativa de vida. Aún así, esas herramientas o esas fórmulas pues tienen unos márgenes, pero pueden orientar a una persona a pues, ver en qué situación o en qué estadio están. Nos pregunta Alminicielia: ¿podemos vivir muchos años con metástasis? Sí, actualmente os respondo sí, dependiendo qué metástasis y qué tipo de carcinoma. Lo que decía antes, pacientes con carcinoma de mama que tengan solo metástasis óseas y que estén respondiendo correctamente a la terapia, pueden cronificarse, y algunos de estos pacientes pueden estar en esta situación hasta 5 años. Eso como una idea general, pero pueden ser pacientes que tengan otros tipos de tumores más agresivos y que pueda ser inferior a esto. Y hay algunos que puedan ser superior a esto, siempre pensándolo individualizado al paciente, al tipo de tumor y a la cantidad de metástasis que tengan. Entonces, esa pregunta es algo que tienes que valorar con tu oncólogo. Seguimos con la siguiente. Sí. La 19 ya está a punto. ¿Cree que los médicos en general y los oncólogos en específicos están lo suficientemente preparados para tratar pacientes con carcinoma de mama? Lo que hemos visto en nuestra experiencia es que antes de un diagnóstico de cáncer de mama metastático hemos pasado por mucha negligencia, y por otro lado, a veces los oncólogos en ciertas situaciones no tienen respuesta o no saben cómo seguir. Entonces, es una situación difícil. Todo paciente que inicialmente tratamos con un cáncer, bueno, en este caso pues los especialistas, porque yo trato por ejemplo tumores de hueso primarios, pero en el caso sería de un cirujano que ha tratado el cáncer de pecho y luego pasa a una enfermedad metastásica, es una situación difícil de comunicarle a los pacientes. Creería yo que los
compañeros que conozco yo que están en esta situación y cuando me pasa a mí, siempre intentamos buscar la mejor situación para el paciente y esforzarnos para que esa situación de cáncer avanzado o cuando es cáncer metastásico, pues sea lo más larga posible y que el paciente mantenga su calidad de vida, mantenga su funcionalidad. Personalmente no tengo esa impresión. Te recomendaría que si tú estás en una situación que crees que otro especialista te puede ofrecer otras alternativas, creo que hoy en día es ampliamente respetado y normal que puedas buscar una segunda opinión para valorar tu caso. Siguiente. Si las metástasis van por el torrente sanguíneo, ¿cuál es el objetivo de extirpar uno o los dos pechos en caso de cáncer de mama? A muchas de las que tienen hoy por hoy metástasis se les extirparon el seno o ambos senos como prevención. ¿Qué sentido tiene si ante las metástasis es difícil un control? Entonces esta pregunta primero partimos de la situación normal. Se opera, se hace la metastasectomía porque casi siempre, o lo definido es, si no tratas el tumor primario, la enfermedad va a tender a progresar. La única manera de tratar la mayoría de los tumores primarios, cáncer de pecho, cáncer de próstata o por ejemplo un sarcoma en un hueso, es primero sacar el tumor primario. Si ese tumor primario no se quita, su tendencia natural es a metastatizar, ¿vale? Entonces, un poco es todo lo que nos esforzamos operando y luego dando la quimioterapia es para prevenir las metástasis. Entonces, hay un subtipo de pacientes que se estableció hace unos años en el cual se veían que tenían tal riesgo genético de desarrollar unas metástasis o la enfermedad de cáncer principalmente, que se les propone una metastasectomía bilateral, o sea, operar los dos pechos como pone la paciente. Entonces, en ese aspecto, hay que entender cómo interpretar esta información, porque esto además generó mucho boom porque una actriz famosa de Hollywood se hizo dicha cirugía de sacarse o operarse los dos pechos como una prevención, no a las metástasis, a desarrollar un cáncer de pecho. Entonces esto generó todo un movimiento de pacientes que ya habían tenido en un lado, igual querían operarse el lado contralateral, o pacientes que igual tenían ese gen o esa predisposición genética para desarrollar cáncer de mama y querían hacerse la metastasectomía bilateral. Entonces, en este aspecto es importante saber que eso es un subtipo de pacientes y ahí es donde la mayoría de los pacientes, y esto venía en los objetivos al principio de esta sesión, de buscar que los pacientes tengan acceso a información de verdad y de buena calidad. Y lo que está reportado en la literatura es que cuando este concepto de la metastasectomía, se demostró que los pacientes tenían dificultad de acceso a la información. O sea, los pacientes hoy en día no tienen acceso a la información. Luego, esa información, cuando acceden a ella, es inconsistente. No es siempre lo mismo. Y luego, cuando acceden a la información, muchas veces también es muy clínica o muy médica, con lo cual, con términos médicos, términos clínicos, muy difícil de interpretar. Y es ahí uno de los objetivos de sesiones como las de hoy de nuestra página web. Es decir, dar un espacio, dar un sitio donde se puede localizar información que le permita al paciente entender las cosas, pero no muchas veces orientar hacia un tratamiento o hacia una cirugía, sino que luego el paciente, una vez entendido los conceptos o los términos, pueda ir y dialogar con su médico y entender las propuestas que se le están haciendo. Es decir, si volvemos a la pregunta, que una paciente pueda leer cuándo está indicado una metastasectomía bilateral y luego esa paciente ir al médico y preguntarle, yo soy una persona candidata a esto, ¿qué porcentaje me va a reducir la probabilidad de metástasis? Que es lo que preguntaba, y el médico le tiene que explicar de una manera que entienda para si el paciente asume o no. Y eso es un poco lo del empoderamiento, que el paciente tenga el poder y la información para hablar con el médico y entender las cosas, no ir pues muy vendido a lo que te ofrecen sin saber cuáles son los beneficios reales. Porque para un cierto grupo de pacientes pues igual no es tanto el riesgo y pierden mucho con una cirugía tan mutilante como lo puede ser una metastasectomía bilateral. Entonces, esto es lo que nosotros tratamos de mejorar con nuestra web y lo que estamos haciendo con los medios.
mejorar el acceso a la información, que la información sea entendible para que haya una mejor comunicación con el paciente y el médico. Doctor, tenemos un par de preguntas más. Con eso ya habíamos acabado, ¿no? Sí. O sea, con eso eran las 20 preguntas que se nos habían enviado. Esas 20 preguntas, como ya habéis visto, están en la página web y en diferentes medios, LinkedIn, Google Plus, Facebook, y quedarán ahí. También va a quedar el vídeo de esta sesión para que se pueda revisar y volver a ver por si hay alguna información que no quedó clara. Entonces, Paz nos pregunta que tengo cáncer de mama con metástasis en 12 vértebras. Si te dicen que están soldadas, ¿qué quiere decir y por qué duele? Entonces, que están soldadas puede ser que en alguna de ellas has tenido una fractura y esa fractura ha logrado cicatrizar, pero aún puede generar dolor por el hecho de cuando tienes una metástasis pueden ocurrir dos hechos. Una, que se acuñe la vértebra, que pierda altura. Esto puede generar una postura de dolor, que esto igual requiere algún tratamiento. Hay algunos tratamientos disponibles para esto, que se llaman las vertebroplastias. También puede generar dolor porque es una metástasis plástica con esas características de hueso distintas. O también porque es una metástasis que tiene lo que llamamos un componente de partes blandas, que no solo está dentro del hueso, sino sale algo del hueso y esto puede comprimir alguna raíz nerviosa y generar dolor. También tenemos una pregunta de Leila, que nos pregunta que ella toma unos medicamentos y en general si estos medicamentos podrían interaccionar de manera negativa en el tratamiento de las metástasis. Ahí es importante esta pregunta en el sentido de que debes comentar con tu oncólogo que sabe cuál es tu tratamiento, es decir, qué protocolo estás siguiendo de quimioterapia, inmunoterapia, y si un medicamento que estás tomando por otra patología puede interaccionar o afectar el uno o el otro. Bueno, pues con esto os agradezco por habernos acompañado hoy. Espero que esto os sea útil. Esperemos que sea la primera de varias. Intentaremos mejorar algunos aspectos por si no quedaban claras las imágenes. Aún así, estas imágenes quedarán disponibles en la página web. Y nada, agradecer al equipo de The Popcom que nos están acompañando hoy, que nos han ayudado con toda la parte de multimedia y los vídeos. Agradecerles a las asociaciones que nos han enviado las preguntas, a todos los pacientes que han querido interactuar hoy enviándonos sus preguntas, porque hay cosas de difícil manejo, de difícil explicación y que hayáis querido compartir vuestra experiencia personal para ayudar a otros pacientes. Y por último, un mensaje especial a Heidi, que nos ha ayudado mucho. Nada, hasta la próxima.